Dale no me wan, que no mono que, misia quetzal no yolo. Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Lo prometido es deuda. Aquí está el video donde vamos a analizar cuál es el fundamento teórico, cuál es el fundamento epistemológico, pedagógico de la nueva escuela mexicana, para que entonces podamos diferenciar la evaluación formativa en el marco del modelo 2022, en el marco de la nueva escuela mexicana, respecto a modelos anteriores. Así que vamos por la información. Nuestro video se titula Educación inclusiva y transformadora, la evaluación formativa basada en la pedagogía liberadora de Paulo Freire y las epistemologías del sur. ¿De dónde parte todo? Vamos a partir de una obra publicada por Paulo Freire titulada La pedagogía del oprimido. Es ahí donde comienza la vinculación de la nueva escuela mexicana con las obras de Paulo Freire. En esta obra, Freire argumenta que la educación tradicional reproduce relaciones de opresión y desigualdad. ¿Ok? Primer punto a analizar. La educación tradicional, los modelos neoliberales, la educación como la conocemos en los recientes años, reproduce relaciones de opresión y desigualdad. Es decir, hay grupos sociales llamados opresores y hay grupos sociales en su mayoría en desigualdades. Esto, recuerden, en el contexto latinoamericano y en los años en que Paulo Freire caminó para poder llegar a conclusiones como estas, ¿ok? Trasladado a nuestros tiempos, no ha cambiado mucho. Sabemos que hay distintos Méxicos, sabemos que hay sociedades en donde la pobreza pues se expresa con mucha agudeza. Podemos observar nosotros que hay desigualdades. En fin, podemos concluir entonces que esta idea o de esta idea parte la nueva escuela mexicana. Propone entonces Paulo Freire a partir de esto un modelo educativo basado en la concientización y la participación activa de los estudiantes. Esa concientización, maestros, se logra a partir del diálogo reflexivo, elementos esenciales de la nueva escuela mexicana. Según Freire, la educación debe ser un proceso liberador que empodera a los individuos para que se conviertan en sujetos críticos y capaces de transformar su realidad social. Esto ya se escucha más a la nueva escuela mexicana, donde el objetivo primordial es que el alumno transforme su realidad, mejore su calidad de vida, fortalezca el tejido social a partir de la educación que reciba en las instituciones de educación. En este caso, esta pedagogía busca promover la concientización, la participación activa y la transformación social a través de la educación. Entonces, esta pedagogía del oprimido básicamente es la que fundamenta en buena medida los ideales de la nueva escuela mexicana. Pero esta pedagogía del oprimido se traduce también en la famosa pedagogía liberadora de Paulo Freire. Recordemos también que las obras de Paulo Freire, sus investigaciones, lo que propone está fundamentado en la andragogía, es decir, él trabajó con educación para adultos. Todas esas ideas es nuestra misión, ahora ya transformadas en documentos normativos, en plan de estudio, en ejes articuladores, en rasgos del perfil de egreso. Todo eso hay que adaptarlo a los distintos niveles de educación básica. Eso nos debe de quedar claro. En la pedagogía liberadora, entonces, se busca superar el modelo tradicional de educación, en que el educador es el depositario del conocimiento y el estudiante es solo un receptor pasivo. Esto tiene que ver, maestros, con un concepto que acuñó Paulo Freire llamado pedagogía bancaria, donde efectivamente se visualiza al alumno como alguien pasivo que solo recibe conocimiento y después lo deposita en un examen o después lo repite mecánicamente. Esto conlleva que definitivamente no va a transformar nada, porque solo está repitiendo la ideología predominante, lo que el sistema educativo necesita que tú aprendas para que luego
pues de alguna manera lo puedas permear en la sociedad. Ahora, Freire aboga por un enfoque más participativo, en el que los estudiantes sean agentes activos de su propio aprendizaje y de su realidad social. Los individuos deben tomar conciencia de esa situación opresiva que existe a través de una comprensión crítica de las estructuras de poder y las condiciones sociales que los oprimen. Aquí hay otro elemento esencial que hemos escuchado en los postulados de la nueva escuela mexicana, y es este desarrollo del pensamiento crítico. Es donde a partir de desarrollar el pensamiento crítico vamos a ser conscientes de estas situaciones, de estas problemáticas que aquejan a la sociedad actual, y desde el ámbito de la educación tratar de abonar a esa solución, tratar de transformar a partir de la educación implementada en las aulas. Esta concientización se logra a través del diálogo, otro elemento esencial de la nueva escuela mexicana, y la reflexión crítica sobre la realidad. Enfatiza también la importancia de la praxis, es decir, no solo tiene que ver con, pensar críticamente, dialogar y que eso quede ahí. No, se trata también de poner en práctica eso que ya se ha reflexionado. Producto de esos diálogos, el conocimiento creado, co-creado, con saberes comunitarios, con saberes de las distintas culturas. Bueno, a partir de eso es importante ponerlo en práctica, es decir, la acción transformadora basada en el conocimiento adquirido. Entonces, ya con estos elementos tenemos de alguna manera un poco más claro el por qué la nueva escuela mexicana está diseñada así. Ahora, haz una reflexión, haz un checklist. En el plan de estudios 2022, en el programa sintético, existen estos elementos como el diálogo, la reflexión, el desarrollo del pensamiento crítico, la inclusión de saberes comunitarios, el hecho de revalorizar la cultura local, el hecho de que haya más participación entre comunidad y escuela, el hecho de que el alumno sea un ente activo y no pasivo. Si están todos esos elementos, esa es la explicación del por qué se está diseñando de esta manera y por qué hay esa carga ideológica fuerte en los documentos normativos que fundamentan a la nueva escuela mexicana. Entonces, la pedagogía liberadora de Paulo Freire se refiere ya de manera general a un enfoque educativo que busca la emancipación de las personas a través de la concientización, a través de la participación activa, el diálogo y finalmente la acción transformadora. Su objetivo va a ser superar esas estructuras opresivas y promover la justicia social. Bueno, esto ya, la última parte, depende ya cuál es tu visión y tu postura ideológica, política incluso, respecto a la realidad actual. No nos vamos a meter en esas situaciones. Simplemente debemos ser conscientes de que la educación sí representa una oportunidad para que los estudiantes se empoderen, para que puedan transformar su realidad, para que puedan mejorar su calidad de vida a partir de adquirir conocimientos contextualizados que resuelvan los problemas de su entorno inmediato y que de esta manera puedan transformar, fortalecer el tejido social y cumplir con estos ideales de la nueva escuela mexicana. El segundo tema esencial para poder comprender la diferencia de la evaluación formativa respecto al enfoque de evaluación formativa de anteriores modelos tiene que ver con las epistemologías del sur. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la relación que existe entre la nueva escuela mexicana y esta obra, Las epistemologías del sur. Bueno, las epistemologías del sur se refieren a una corriente de pensamiento que busca cuestionar y superar las formas dominantes de conocimiento y de epistemología que han surgido desde perspectivas eurocéntricas y coloniales. Es decir, las epistemologías del sur cuestionan el conocimiento establecido o el conocimiento predominante que, si nosotros reflexionamos,
todo ese conocimiento que es válido para la comunidad científica, para la ciencia, para los medios de comunicación, ese conocimiento es básicamente eurocéntrico. Es un conocimiento ajeno incluso a veces a nuestra cultura, a nuestras costumbres, a nuestras creencias y valores, donde poco a poco ese conocimiento ha predominado y ha suprimido saberes ancestrales, saberes comunitarios que con el tiempo se han perdido. ¿Ok? Entonces, esa visión de las epistemologías del sur es la que trata de superar. Nosotros, si analizamos el plan de estudios 2022, si analizamos el programa sintético, muchos de los contenidos van encaminados a revalorizar esos saberes y conocimientos comunitarios y tienen un papel importante en la dinámica escolar que, bueno, más adelante vamos a analizar. La implementación entonces, la implementación de la educación basada en las epistemologías del sur, pues implica reconocer y valorar los conocimientos y perspectivas de las culturas locales y de las comunidades marginadas. Esto hace sentido incluso en el discurso político que escuchamos todas las mañanas, el famoso primero los pobres, o la percepción que tienen algunos colectivos de que se está romantizando mucho a los pueblos originarios, a los pueblos que están marginados, a los que viven en pobreza, a los indígenas. No es que se esté romantizando, es que el fundamento epistemológico de la nueva escuela mexicana recae en esta obra. Si nosotros escuchamos el discurso inicial de Marx Arriaga, quien es el director de materiales educativos a nivel nacional, pero quien es, por llamarlo así, la mente maestra detrás de la nueva escuela mexicana, hablando de la epistemología que la sustenta, pues escuchamos este discurso, el discurso del opresor, del oprimido, el discurso del diálogo, el discurso de empoderar, de emancipación, el discurso de superar esa visión eurocéntrica en producción del conocimiento, entre otros elementos que seguramente entre líneas vamos leyendo en estas dos obras que de manera sintética te estoy presentando. Entonces, pongamos atención a eso, maestros y maestras, y a partir de ahí formulémonos una postura desde nuestra vocación de docentes, desde el terreno profesional, desde nuestro contexto, desde también el pensamiento que yo tengo para efectos de cómo contribuir desde mi función a la transformación del país. Es decir, retomar elementos que sí nos sirven de estas dos obras, combinarlas con nuestra experiencia, combinarlos también con la parte legal y combinarlas con las estrategias didácticas que dominamos para entonces sí impactar e inspirar de manera positiva a nuestros estudiantes y tratar de formar una sociedad más equitativa, más justa, pues, entre tanto caos que actualmente existe. Las epistemologías del sur reconocen y valoran las diferentes formas de conocimiento y sabiduría que existen fuera de los paradigmas occidentales. Esto implica superar las jerarquías de conocimiento y promover inclusión y la igualdad en el proceso educativo. Estas dos palabras, estos dos conceptos los hemos escuchado y los hemos visto y leído en diferentes documentos normativos, la inclusión y la equidad. De hecho, en los primeros consejos técnicos fueron motivo de análisis estos dos conceptos. Entonces, ¿de dónde sale esto? Bueno, en parte de la modificación que se le hizo al artículo 3º en 2019, pero en parte también a esta carga ideológica que tiene que ver con las pedagogías críticas, la pedagogía liberadora y las epistemologías del sur. Te presento algunas directrices para implementar la educación basada en las epistemologías del sur y ve reflexionando si esto tiene que ver con lo que actualmente estamos diseñando, hablando del programa analítico, hablando del análisis que hicimos al plan de estudios 2022, hablando también de que seguramente ya analizaste algunos documentos normativos como la Ley General de Educación, donde aparece la nueva escuela mexicana y todo lo que conlleva. Entonces, la primera directriz tiene que ver con valorar los saberes locales, es decir, reconocer y valorar los conocimientos prácticos y tradicionales locales
presentes en las comunidades. Esto tiene sentido, maestros, si analizamos el plan de estudios donde dice que la comunidad es el eje principal de los procesos educativos, es decir, cobra mucha importancia la vinculación que debemos hacer entre comunidad y escuela. Y de hecho es a través de los problemas comunitarios, escolares y de aula que nosotros vamos a diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas para poder impartir nuestras clases en el aula. ¿Qué implica esta primera directriz? Pues incorporar y respetar los saberes indígenas, ancestrales y populares en los currículos y en los enfoques pedagógicos. ¿Esto ha ocurrido? Por supuesto, basta con leer el programa sintético y verificar la fuerte carga de contenidos referentes a esta primera directriz. 2. Diálogo intercultural. La interculturalidad crítica, de hecho, es un eje articulador. Bueno, en este apartado hay que fomentar el diálogo y la interacción entre diferentes perspectivas y conocimientos culturales. Esto implica crear espacios de encuentro donde se pueda aprender y enriquecerse mutuamente a través del intercambio de saberes y experiencias. Entonces, aquí la interculturalidad está presente, tal y como lo dicen los documentos normativos. Es una segunda directriz. Una tercera directriz tiene que ver con participación comunitaria, que también hemos leído en distintos documentos normativos. Se trata de involucrar a las comunidades en el proceso educativo y reconocer la importancia de los contextos locales en la construcción del conocimiento. Esto va a implicar trabajar en colaboración con las comunidades y aprovechar su experiencia y sabiduría para enriquecer la educación. Esto ya va tomando forma, maestros, y ya de alguna manera nos tiene que hacer ya sentido entonces todo lo que se está planteando en la nueva escuela mexicana. Si no hemos revisado estas obras, es por eso a veces nuestras argumentaciones reduccionistas o por eso la facilidad de subirnos al mar de críticas y quejas que luego hay en redes sociales sin previa reflexión, sin previo análisis de por qué la nueva escuela mexicana está planteando de esta manera contenidos y algunos ejes rectores en su implementación. Entonces, esto, maestros, tiene razón de ser en esta obra, en las epistemologías del sur. Cuarta directriz, maestros, descolonización del currículo. Es decir, cuestionar y superar los sesgos y las perspectivas eurocéntricas presentes en los currículos educativos. Comparen el currículo vigente, maestros, con el modelo 2017. Quitaron muchos contenidos que tienen que ver con esa visión eurocéntrica y a cambio nos plantean una serie de contenidos culturalmente significativos para el contexto mexicano. Pero mejor aún, nos están dando la oportunidad de que esos contenidos hay que aterrizarlos a nuestro contexto, es decir, a la realidad inmediata del alumno, a su entorno inmediato. Tenemos la oportunidad histórica, tenemos la autonomía profesional y curricular para poder abordar problemáticas reales, para poder fortalecer ese tejido social a través de la escuela. Esto implica incorporar diferentes voces y perspectivas, así como examinar críticamente la historia y el legado colonial. Por eso cobra mucha relevancia, maestros, el primer plano, que es el de lectura de la realidad. Nos están dando la oportunidad de incorpora tu realidad, analízate, apropiate, dialoga, escucha a varias voces que te permitan tener claro qué es lo que está pasando y cómo la escuela puede abonarle a la resolución de esos problemas. Y finalmente, la quinta directriz, pedagogías críticas y transformadoras. Las prácticas pedagógicas tienen que cambiar, maestros. Por eso no podemos reducir nuestro comentario, decir, es lo mismo. No es lo mismo, maestros. Tan solo veamos el fundamento epistemológico. Es totalmente distinto. Trata de alejarnos de esos modelos neoliberales que por muchos años han existido en los sistemas educativos. Entonces, en estas pedagogías críticas y transformadoras se adoptan enfoques pedagógicos que promuevan la reflexión crítica, la acción transformadora y la justicia social. Esto implica involucrar a los estudiantes en la comprensión de las estructuras de poder y la búsqueda de alternativas que promuevan la equidad y la inclusión. Vean cómo el foco va en eso, maestros, en promover una sociedad más equitativa y más justa, más inclusiva. No va
en formar, de alguna manera, en transformar la realidad en términos de capital, sino va de transformar a la humanidad misma, un enfoque humanista también que hay en la educación muy fuerte, que podemos leer en los documentos normativos. Entonces, en resumen, estas directrices o las epistemologías del sur, basadas o más bien implementadas en el sistema educativo, valoran y reconocen los conocimientos y perspectivas locales, promueven un diálogo intercultural, fomentan la participación comunitaria. Se trata de descolonizar los currículos y adoptar enfoques pedagógicos críticos y transformadores. Ahora pregúntate, ¿todo esto que hemos leído está entre líneas, está ahí de manera clara y precisa en el Plan de Estudios 2022, en el programa sintético, en las distintas orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana? Si tu respuesta es sí, bueno, maestros, esta es la explicación del por qué se están haciendo, al menos ideológicamente, teóricamente, metodológicamente, se están haciendo las cosas como actualmente las estamos vivenciando. Entonces, maestros, sabiendo esto, tú empiezas a plantearte, a cuestionarte, ¿la evaluación formativa es la misma que en el modelo 2017, 2011, 2006, en la reforma del 93? No es la misma, maestros. Porque si las prácticas pedagógicas cambian, si tenemos que alejarnos de la visión eurocéntrica del conocimiento, si tenemos que darle más participación a la comunidad, si tenemos que rescatar saberes ancestrales, saberes comunitarios, la evaluación tiene que cambiar. Si nosotros vamos a desarrollar el pensamiento crítico, si vamos a formar sujetos más activos, conscientes y responsables de su propio aprendizaje y que van a salir allá a la sociedad a transformarla de manera positiva, no podemos decir que la evaluación formativa o con enfoque formativo de los modelos anteriores es la misma que vamos a utilizar ahora. En el video anterior te di algunas palabras clave de esta evaluación formativa modelo 2022 y estamos hablando de seguimiento al proceso de desarrollo y aprendizaje a través de un diálogo reflexivo, centrándonos en el error para entonces implementar la retroalimentación desde el enfoque de la socioformación, que es comunicar logros a los estudiantes y luego darles sugerencias para que continúen mejorando sus desempeños. Si nos centramos en el proceso, el resultado está garantizado. Si hay más diálogo, si hay escucha activa, si hay empatía, si hay resolución de problemas del contexto, si hay un proyecto ético de vida, si hay trabajos por proyectos formativos, si resolvemos las situaciones problema del entorno inmediato del alumno, seguramente estaremos cumpliendo con estos ideales, con esta educación transformadora, liberadora, emancipadora, y que trata de que el alumno pueda construir una sociedad más justa, en comunión con la sociedad en general, con las familias, con las distintas instituciones, más inclusiva, más equitativa, más justa. Por lo tanto, la evaluación de los aprendizajes en el aula, basada en esta pedagogía liberadora de Freire y las epistemologías del sur, se enfocan en evaluar o valorar los conocimientos y habilidades de los estudiantes, pero también promueve la reflexión crítica y la participación activa. Aquí ya superamos el paradigma de evaluar para aprender. Aquí el paradigma es evaluar para transformar, evaluar para desarrollar pensamiento crítico, evaluar para que haya una participación más activa de los estudiantes. Entonces, no es lo mismo, maestros, y tenemos nosotros que profundizar en estas obras para comprender a la nueva escuela mexicana. Si no hemos hecho ese paso, espero que este video le haya abonado a esa parte, a esa área de oportunidad que tenemos como profesores, para entonces sí actuar en consecuencia, para entonces sí no centrarme o preocuparme en cuál es el formato más pertinente, si está bien, si está mal, si quién me va a revisar, si es lo mismo de siempre. No, tenemos que profundizar y como podrás darte cuenta entre el video anterior y este, hay elementos que hacen distinta
a esta evaluación formativa en modelo 2022. Bueno, veamos ahora, maestros, y esto lo vamos a dejar pendiente. En el siguiente video te voy a compartir algunos ejemplos de cómo se evalúa en la nueva escuela mexicana basado en la pedagogía liberadora de Freire y las epistemologías del sur, que es básicamente el equivalente a decir la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Entonces te voy a compartir el video que se va a titular Transformando la educación, evaluación formativa desde las epistemologías del sur y la pedagogía liberadora, que es el equivalente a decir la evaluación formativa en la nueva escuela mexicana. Así que no te pierdas el siguiente video. Si sientes que te agregó valor, suscríbete al canal, comparte con tu comunidad para que más personas puedan acceder a esta información y pueda ser motivo de diálogo, de reflexión, poner en práctica esto mismo que hemos leído. Muy bien, maestros y maestras, pues yo me despido, como siempre, en mi lengua materna y con esta fotografía de parte de la plaza escolar de mi escuela, junto a mis compañeros jaraneros, son jarocho tradicional del sur. Les digo, maestros, tazoscamatimia, nochipa y pan noyolzi, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. De un cerro, Chan es señor del monte, guardián del pueblo, alzando el árbol de la vida ante el cielo. Un hallazgo que nos indicaba desde donde se marcaban nuestras huellas en el tiempo. Regocijados entre fauna y flora variados, el sol no nos abandona en la mayor parte del año, colmados con